Me avisas y yo, listo. Ok, ok. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver una clase muy bonita, realmente pues para las personas que vamos para una carrera con química, porque vamos a ver nuestra hermosa e increíble tabla periódica. Espérenme, ya les empiezo a presentar y ya. Sé que muchos de nosotros, lastimosamente, porque a mí también me pasó, nos introdujeron como tabla periódica en el sentido de que simplemente, ahí sí, memorícese todos los elementos y esos eran los quizzes que nos hacían, pero no nos decían lo hermosa y magnífica que puede llegar a ser nuestra tabla periódica y toda la información relevante a los elementos, su información y pues todo lo que conlleva la tabla periódica nos da. Sí, porque créanme que contenía en esta hay demasiada información sobre las propiedades, las tendencias, la electronegatividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, inicialmente, pues decirles que estas diapos están ya predeterminadas en Canva. Adicionalmente, yo al final, aparte de esto, les voy a dar una información porque aquí no están términos como afinidad electrónica, energía de ionización, etcétera. Bueno, pero pues sí, son bastante, pues ayudan muchísimo. Créanme que están muy lindas y ayudan muchísimo. ¿Listo? Entonces, inicialmente decirles que mi tabla periódica me va a ordenar mis elementos químicos, que recordemos que los elementos son átomos, ¿listo? Cada elemento me va a representar un átomo, por lo cual no son separables, son sustancias, por así decirlo, puras, como lo vimos en las primeras clasecitas de materia y eso, ¿listo? Entonces, cuando a mí me digan un elemento, ya sea oxígeno, ya sea hidrógeno, ya sea arsénico, ya sea helio, cualquier cosa, esto me va a representar simplemente un átomo. ¿Listo? Que pues átomos que se diferencian en su cantidad de protones, porque cambiar de un protón a dos protones me cambia totalmente el elemento. ¿Listo? Por ejemplo, si yo hablo de un protón, estoy hablando del hidrógeno. Si hablo de dos protones, estoy hablando del helio. Entonces tengan en cuenta que mi tabla periódica, ya vamos a ver eso más adelante cuando veamos, esperen, cuando veamos como tal qué me contiene mi tabla periódica y qué organización me da y qué información me da. Entonces sí, tengan en cuenta que pues va a ser mi organización de la tabla periódica según mis protones. Entonces, estos van a estar organizados en función de sus números atómicos. ¿Qué me va a decir el número atómico? Anótenlo y tengan, tatúenselo en el brazo. Me va a decir la cantidad de protones que tiene mi elemento. Exactamente eso me va a decir el número atómico. Ya vamos a ver como tal, cómo se ubica el número atómico y, ajá, pero pues vamos a tener eso en cuenta. Listo, me va a dar mi número atómico. Y adicionalmente también me va a dar mi configuración electrónica. Ya la vez pasada, ya hace una semana vimos configuración electrónica y sabemos que la configuración electrónica literalmente nos ayuda a ubicar mis elementos y todo eso, ¿cierto? Entonces, sí, también me va a dar propiedades químicas, como ya les dije anteriormente, la energía de ionización, la afinidad electrónica, el radio atómico, que pues ya vamos a ver todos esos conceptos, ¿vale? En el caso de que ustedes les pregunten cómo surgió mi hermosa tabla periódica que me va a ayudar a reconocer tantos elementos, a distinguir tantos elementos, a saber las propiedades de ese determinado elemento, saber a qué familia pertenece ese elemento, es Mendeleev. Resulta que pues por allá hace muchísimos años, ya hace como 3 siglos realmente, existía un químico llamado Mendeleev que se dijo, oye, mira, resulta que pues yo aquí ya tengo una serie de datos y elementos recopilados que hemos visto a través de alquimistas y diversos pensadores que se han dado cuenta de como tal los elementos. Entonces yo ya puedo organizar esto de alguna u otra forma. Entonces él se empezó a inventar diversas maneras de ir organizando mi tabla periódica dependiendo de cómo se ubicara y cómo y las propiedades de ese elemento. Entonces si les llegan a preguntar, que no creo, pero simplemente es para que lo tengan en cuenta, la persona que pues a mí me introdujo la idea de tabla periódica y una organización de mis alimentos fue Mendeleev, ¿listo? Espérenme un segundito.
Listo. Entonces, espérame, ya organizo mis ideas. Bueno, ya sabemos más o menos qué es la tabla periódica, quién introdujo la idea de tabla periódica y para qué me sirve, ¿listo? Ahora, sí, aquí están algunos, pues, pensadores. Miren, por ejemplo, aquí está Mendeleev exactamente, que pues fue quien me presentó la primera idea de mi tabla periódica y anteriormente ya habían habido más químicos, barra biólogos, que me organizaron esta determinada tabla periódica. ¿Listo? Entonces aquí está como que un poquito la historia para que la tengan en cuenta. No he visto la primera pregunta, así que dime exactamente quién fue el que introdujo esta teoría o esta parte de mi tabla periódica, pero sí, ¿listo? Solo es para que lo tengan en cuenta realmente. Entonces, dentro de mi tabla periódica yo voy a tener contenidos exactamente 118 elementos, de los cuales es muy curioso porque, de hecho, como dato curioso, hay elementos que se sabe que existen, pero debido a su, digamos, poca posibilidad de encontrarlos, digamos que ya están contenidos dentro de la tabla periódica, pero no se han visto, no se han realizado, no se han como tenido físicamente. Entonces, digamos que dentro de la tabla periódica vamos a tener elementos que ya se sabe que existen, ya tienen nombre, ya están ahí, pero como tal en físico dentro de nuestro entorno no los hemos encontrado y es algo muy chévere. De hecho, también hay muchísimos experimentos que dentro de así cosas que ya llegan incluso a la física cuántica, en las cuales intentan hacer reaccionar y hacer encontrar diferentes números de átomos, protones y neutrones y electrones, bueno, pero protones, neutrones y electrones con tal de formar diversos átomos y hacer probar realmente que ese determinado elemento existe. Entonces, algo muy chévere y muy curioso. Entonces, como les digo, mi tabla, hasta el momento, mi tabla periódica va a tener un total de 118 elementos conocidos, que pues ya se sabe que existen, ¿cierto? Que van desde el hidrógeno, que pues me va a tener un número atómico de 1, hasta el oganesón, que me va a tener un número atómico de 118, ¿listo? Entonces también mis elementos, como les dije, van a estar organizados según mi número atómico, que es el número de protones. Espérense, esto lo subrayo porque es muy importante. De hecho, curiosamente, una pregunta de este estilo salió en el examen. No sé si recuerdan cuando me preguntaron a mí por el, bueno, cuando nos preguntaron por el hierro, que si el hierro tenía una, creo que era un estado, una energía, ¿cómo es? Un número de oxidación de 2, de más 2, cuál era su cantidad de neutrones y protones, si no estoy mal. O algo así, por ahí va la cosa, que me preguntaban específicamente por los protones y los neutrones, si no estoy mal, sí. O es los electrones, no recuerdo muy bien, pero en el examen salió algo parecido con respecto al hierro. Espera, esto lo subrayo. Entonces, sí, eso tatúenselo también en el cerebro, de que mi tabla periódica me va a señalar el número de protones dentro de mi átomo. Es decir, el número de mis cargas positivas, ¿cierto? Ya sabemos, otra vez vuelvo a recordar, cargas positivas cationes, cargas negativas aniones, cargas neutras, pues normal. Cuando un elemento me están diciendo que es un ion, quiere decir que está cargado, ya sea negativa o positivamente. Esto tipo de conceptos pues los vamos a ir repasando. Yo siempre se los recuerdo como para que vayamos refrescando siempre la memoria. Bueno, listo. Ahora vamos a hablar de la información que me da cada determinado elemento, perdón, dentro de mi tabla periódica, ¿vale? Entonces, inicialmente vamos a tener un símbolo. Resulta que pues mi símbolo siempre va a estar escrito con una letra mayúscula, siempre de los siempre. Y pues si lo acompaña una otra determinada letra, va a ser minúscula. Por ejemplo, tenemos al hidrógeno por un lado, que pues simplemente es una H mayúscula, nunca lo van a ver en minúscula. Y por ejemplo, aquí también tenemos el arsénico, que pues es un metaloide, que pues ya les voy a decir, es básicamente un metal que también puede ser un no metal dependiendo de las condiciones en las que se encuentre o sí, las condiciones externas en las cuales se encuentre, que puede actuar de una determinada forma u otra dependiendo de las condiciones. Eso va a ser un metaloide, ¿listo? Asimismo, vamos a tener el peso atómico.
Esto de peso atómico, quiero que lo tengan muy, muy, muy en cuenta cuando veamos estequiometría, porque cuando les pregunten por un mol de arsénico, va a ser exactamente este numerito de aquí. ¿Listo? Cuando nos pregunten 2 moles de arsénico, 3 moles de arsénico, en el caso de 3 moles de arsénico, va a ser este numerito multiplicado por 3. Eso me va a representar un mol o 3 moles, dependiendo. El peso atómico multiplicado por el determinado número de moles que me está pidiendo mi solución estequiométrica, ¿listo? Entonces, cuando nos hablen de un mol de un determinado elemento, me van a estar hablando de esto. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta porque este concepto nos va a ayudar muchísimo en el futuro, ¿listo? Así mismo me va a decir los electrones de valencia que va a tener. ¿Qué son los electrones de valencia? Los electrones que mi átomo de ese determinado elemento va a ser capaz de compartir o regalar pues, las diversas elementos que se quieran unir a él. Entonces, no sé, un ejemplo así súper X. Tengo un átomo de hidrógeno, que pues el átomo de hidrógeno pues se le une a todo el mundo porque pues solo tiene un electrón de valencia, entonces se le une absolutamente a todo. Y se me quiere unir a mi arsénico. Mi arsénico solo va a ser capaz de compartir o de ceder 3 electrones o de dar 5 electrones, ¿listo? Entonces eso va a ser la valencia. La cantidad de electrones de valencia que pues mi átomo como tal va a ser capaz de ceder a los demás elementos, ¿listo? También me va a dar el nombre. Entonces, por ejemplo, hay muchos elementos que son ¿cómo lo digo? Muy intuitivos, ¿no? Que si sé que pues H helio, que si sé que N nitrógeno, o oxígeno, C carbono, etcétera, ¿no? Pero también tenemos elementos muy raros, tales como el yodo. El yodo es pues escrito con Y, y en la tabla periódica lo vamos a encontrar con una I latina mayúscula, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, el oro, que pues es AU, ¿cierto? Y pues realmente nosotros lo nombramos normal como oro. Y esto se debe a que muchísimas personas que pues han encontrado diversos elementos a lo largo de toda la historia son griegas, ¿cierto? Pues me confirman si estoy en incorrecta, pues si estoy diciendo algo mal, pero hasta donde tengo entendido, muchísimos elementos van a ser nombrados por personas de civilizaciones griegas o latinas, dependiendo, ¿cierto? Entonces, estos muchos elementos me van a tener este tipo de nombres porque tienen específicamente esas raíces. Por ejemplo, no, si son griegas, perdón. Oro, que es AU, viene de la palabra aurus, que pues es latina, ¿cierto? A pesar de que nosotros le llamemos oro, pues va a venir de esa determinada raíz griega, ¿listo? Asimismo, hay algunas tablas periódicas que también me van a dar el punto de ebullición, que recordemos que es cuando mi elemento en cierto estado me va a pasar de líquido a gaseoso. Esto ya lo vimos en materia, chicos. Igualmente, el mañana miércoles que vemos la clase con Noctua, también vamos a repasar todo esto de el diagrama de fases, los cambios de estado de la materia, propiedades de la materia, como para que lo vayamos refrescando, pero nuevamente les recuerdo que es muy importante saber todos estos nombres y lo que me conlleva y lo que significan estos nombres, que si la ebullición, la fusión, la condensación, la subliminación, todo esto es muy importante saber estos términos, ¿vale? Y asimismo el punto de fusión, que es exactamente pasar de sólido a líquido, ¿listo? Y también me va a dar su configuración electrónica. Miren que aquí se ve el ejemplo perfecto de la configuración electrónica dentro de los parámetros y definición que yo les di, que por ejemplo el arsénico no me van a poner ese larguero de configuración electrónica del arsénico, sino que me va a dar este elemento que creo que es el argón, ¿sí? Que es un gas noble, recordemos, me va a resumir la configuración electrónica del gas noble argón y adicionalmente me va a dar el restante de la configuración electrónica del arsénico. Entonces, así, aquí podemos también ver un ejemplo de una configuración electrónica resumida, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Y también me va a dar su densidad, que esto realmente se los van a dar en el examen, pero esto también lo vamos a ver con molaridad, molaridad y todo este tipo de ejercicios cuando veamos estequiometría un poco más adelante, ¿vale? Entonces, sí, esta es toda la información que me va a dar mi tabla periódica de ese determinado elemento.
Me va a dar, entonces recordemos, número atómico, ¿qué me va a representar, chicos? ¿Qué me representa el número atómico? ¿La cantidad de qué? ¿El número de qué? El número atómico. Exacto, Guidos. Exacto. No te preocupes. Exacto. Me va a representar la cantidad de protones. Protones. Y el peso atómico me va a representar la cantidad de, pues, un mol, que pues es como lo dice Santi. Y recuerden, tatúense esto también. Mi peso atómico va a estar dado por la suma de protones más neutrones. Peso atómico igual protones más neutrones. Pónganlo como literalmente una ecuación, veámoslo como una ecuación. Es igual, espérense, en que lo tengo en inglés, igual a protones más neutrones. Si ustedes se preguntarán, bueno, pero qué raro porque dentro de mi átomo yo también tengo electrones, ¿cierto? Pero resulta que, espérenme un momento. Pero resulta que mis electrones no me van a significar un peso así muy, muy grande. Realmente el peso de un electrón es muy mínimo, pues es prácticamente nada. Es muy chiquito el peso de un electrón, por lo cual dentro de mi peso atómico yo solo voy a tener contemplado mi número de protones, que recordemos que son las cargas positivas, y mi número de neutrones, que pues son las cargas, pues valga la redundancia, neutras, ¿cierto? Neutones, Dios mío. Y pues sabemos que pues estos dos, los protones y los neutrones, como vimos en nuestra clase anterior de pues información del átomo de configuración electrónica, están contenidos dentro de mi núcleo, ¿cierto? Mi núcleo va a ser protones y neutrones que están formados por quarks y gluones y, y sí, alrededor tenemos nuestra nube de electrones, ¿cierto? Entonces sí, hasta aquí de la información de nuestro elemento, ¿hay alguna pregunta de la información que nos da nuestra determinada tabla periódica de algo o no hay ninguna pregunta? Una pregunta, ¿qué es eso de familia? Ya te voy a decir exactamente qué son las familias, ¿listo? Porque es algo muy chévere. Y yo sé que a Idos, por ejemplo, y a Azul, y a Dayana también un poquito, porque también lo va a ver en ingeniería industrial, esto es algo que les debe gustar bastantico, porque lo van a ver bastante, bastante, al menos en los primeros semestres. Y es muy chévere, muy chévere. ¿Listo? Más adelante vamos a ver las familias, Cami, pero ya te voy a decir exactamente qué es mi familia. Las familias dentro de mi tabla periódica. Ahora sí, precisamente vamos a hablar ahora de las familias. Resulta que mis familias dentro de mi tabla periódica, vamos bueno, las familias en mi tabla periódica van a ser ese determinado número de columnas que van a tener características parecidas porque pertenecen a la misma familia. No sé si han escuchado, por ejemplo, los gases nobles. Los gases nobles pertenecen al grupo 18 o 7, creo que es 7 u 8A. Espérenme, no recuerdo muy bien, creo que es 8A. Sí, espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 8A. Y eh, estas familias van a tener características parecidas. Entonces, así, por ejemplo, ¿qué les puedo decir de los gases nobles? Van a tener todos los electrones de valencia completicos, van a ser pues bastante estables, van a ser, mejor dicho, todos los elementos dentro de mi tabla periódica van a tener, van a querer ser, perdón, un gas noble porque pues son tan completicos, no necesitan de absolutamente nadie, son completamente independientes y se sienten bien consigo mismos los gases nobles, ¿cierto? Entonces, precisamente eso van a ser mis familias. Elementos que están en una determinada columna o parte de la tabla periódica que me van a tener características similares.
¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, miren, están todas estas familias. Hay realmente muchísimas. Pero lo que yo recomiendo es tener simplemente una idea de en dónde se encuentran, digamos, los elementos, por así decirlo, entre muchas comillas, más famosos por los cuales nos pueden preguntar y hacer un bosquejo de en dónde exactamente se encuentran estos elementos. Para eso vamos a utilizar esta súper increíble tabla periódica que pues les enlace aquí. Y sí, vamos a ver nuestras familias de nuestra tabla, sí, de nuestra tabla periódica. ¿Listo? Bueno, resulta que, como les dije anteriormente, las familias son elementos que me van a tener características similares. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos los alcalinos. ¿Qué les puedo yo decir específicamente los alcalinos? Estos los pueden tener en cuenta para balanceo de ecuaciones, porque mis alcalinos siempre me van a tener un solo electrón de valencia. ¿Listo? Siempre me van a tener un solo electrón de valencia. Adicionalmente tenemos los alcalinoterros, que pues a su vez me tienen dos electrones de valencia. Y estos dos van a ser metales. Metales. Literalmente ¿qué les digo yo? 95%, bueno, una aproximación super X, pero el 95% de mis elementos de mi tabla periódica van a ser metales. De alguna u otra especificación, pero la gran mayoría van a ser metales. ¿Listo? Bueno, dejémosle el 90%, tampoco seamos tan exagerados, porque están los metaloides, los no metales y los gases nobles. Adicionalmente, vamos a tener nuestros metales de transición. Volvamos con el trauma de hecho. No sé si recuerdan que había una pregunta que me preguntaba sobre el hierro. Me decían, ¿el hierro es un metal de transición? Efectivamente, el hierro me va a ser un metal de transición. ¿Listo? Entonces, miren que simplemente teniendo un bosquejo de más o menos en donde se ubica cada determinado elemento, que pues son los que más me pueden preguntar, que yo les digo que cuáles son el hidrógeno, el sodio, tal vez el potasio, el fósforo, que lo encontramos bastante. La gran mayoría de no metales también me los van a preguntar, que si el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, ¿no? El fósforo, el azufre también, el cloro y ya diría yo, y ya, creo que esos son todos. Pero como les digo, simplemente teniendo un bosquejo de más o menos dónde se encuentra ese determinado elemento, podremos descartar muchísimas opciones. Por ejemplo, yo al saber que simplemente el hierro era un metal de transición, yo ya sabía que esa afirmación era correcta, perdón, era correcta. ¿Listo? Entonces pónganse a jugar cuando tengan tiempo, así como lo siempre supongo que Juanes también les recomienda, o todavía no porque todavía no están en ese punto, de que jueguen con GeoGebra, también a veces de vez en cuando pues ustedes digan, bueno, ¿y hoy qué estudio? Voy a un poquito analizar la tabla periódica, porque realmente la tabla periódica, como les dije al inicio, me va a dar muchísima información de los elementos, ¿listo? Entonces sabemos que, no sé, el hierro es un metal de transición, el oxígeno es un no metal. Estos que se encuentran aquí son metaloides que, como les dije, pueden actuar tanto como metales como no metales dependiendo del medio o las reacciones en las que se encuentren involucrados. ¿Listo? Asimismo tenemos nuestros gases nobles, que son elementos que tienen sus electrones de valencia completamente, pues, completos, valga la redundancia. Y sí, ¿listo? Entonces, miren, estos son exactamente las familias. Son elementos parecidos. Por ejemplo, les voy a contar una historia para que también se acuerden de las familias en este sentido. No sé si recuerdan que por allá en el siglo XX, creo que fue que se empezó bueno, no recuerdo si fue en el siglo XX, cuando se dio la conmemoración y se creó como tal la conmemoración del Día de la Mujer. No sé si recuerdan que era porque estaban sobreexplotando a unas mujeres dentro de unas empresas.
Dicha empresa lo que estaba haciendo era usar mujeres para que a través de mi querido elemento cero radiactivo y súper bueno para el cuerpo, el radio, con este elemento, ellas hicieran relojes. Entonces póngale que pues ellas sumergían el pincel para ir pintando los relojes y pues a su vez, pues para afinar el pincel, se lo metían a la boca, pues para hacerlo más finito y podían, ajá, exacto, y podían pintar los relojes. Algo muy curioso es que miren en qué familia se encuentra el radio, en la familia del calcio. Y precisamente yo les pregunto, ¿de qué elemento está compuesto también nuestro cuerpo? El calcio, ¿verdad? Bueno, perdón, específicamente nuestros huesos. Nuestros huesos, exacto, oídos lo comprendió completamente. Al radio, ajá, el radio, al parecerse tanto al calcio, porque están en el mismo grupo, como lo podemos ver, se sustituía y el cuerpo lo confundía, entonces no sé, el cuerpo decía, ay, sí, me está entrando tanto radio porque pues estoy literalmente todo el día ingiriendo radio. Voy a enviar esos átomos de radio a donde se encuentra el calcio, en donde se encuentra el calcio en nuestros huesos. Entonces a esas mujeres se les empezaron obviamente a caer las mandíbulas, a deformar diversas partes del cuerpo, a debilitar muchísimo los huesos. Y sí, era precisamente por esto, porque resulta que el radio está en la misma familia que el calcio. Sí, dale, ya me dobló un poquito. Está precisamente en la misma familia que el calcio y pues van a ser de alguna u otra forma iguales, ¿listo? Bueno, no iguales, sino van a tener propiedades similares. Entonces, esto es para que entiendan un poco también mi familia, las familias, ¿listo? Es un caso bastante curioso que yo lo entendí cuando estaba realmente estudiando esto, pero sí, chicos, esto van a ser exactamente mis familias. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y le doy un rápido repaso a Santi. Exacto, Cami. Nos estamos sí, sobredopando el radio. Que si no estoy mal, el radio fue descubierto por Marie Curie, o no recuerdo si fue. Sé que el polonio obviamente fue descubierto por Marie Curie, sí, y Pierre Curie. Cierto, cierto. Entonces, sí, veía también, de hecho también por el radio, que pues era pues, tan brillante como lo dijo Oídos. También esta persona subió bastantes complicaciones por precisamente la radioactividad de mi radio. Que mi radio resulta, al ser tan radioactivo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué la radioactividad va a afectar tanto a mi cuerpo? Resulta que por sus propiedades, que también se parece al calcio, como lo dije anteriormente, también se me va a parecer un poquito, de alguna u otra forma, el sodio, que también es usado también muchísimo, como lo vimos anteriormente en la bomba de sodio dentro de mi cuerpo. Este radio se va a infiltrar muy detenidamente dentro de mis células y me las va a empezar a deformar, a volver horribles. Ujú, epa, epa. No, y ese es un duro, chicos. Entonces, obviamente, me va a deformar el cuerpo, va a entrar dentro de mis células, se va a infiltrar como sodio, como calcio, y me va a ir poco a poco deteriorando mi cuerpo debido a estas razones, ¿cierto? Entonces, por eso es que ustedes pueden entender más o menos por qué el radio se me infiltra también en el cuerpo, porque, por ejemplo, el organizón sí es un gas noble, todo bacano, pero ¿qué me va a hacer dentro de mi cuerpo? O sea, sí, eso es parecido a los gases nobles. Yo realmente dentro de mi cuerpo no tengo gases nobles, ¿cierto? O sí, diría, no tenemos gases nobles.
Entonces, por eso es que el radio pues es tan, valga la redundancia, radiactivo para nosotros, me va a deformar todo mi cuerpo. Listo. Ahora sí, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Listo, listo. Sí, ya vamos a dar repaso. Espérenme, cojo agüita y ya, vuelvo. Bueno, también aquí, antes de darle el repaso, que igual ahorita también lo voy a volver a tocar el tema, resulta que dentro de mis elementos también voy a tener otras familias, ¿no? Por ejemplo, voy a tener los halógenos, los anfígenos y estos que pues son más X, pero se llaman, no, bueno, ni siquiera voy a decir el nombre porque está muy raro. Pimictogens, algo así, bueno, X. Resulta que estos también van a tener unas propiedades. Resulta que mis halógenos, que de hecho yo los voy a ver bastante en mi carrera, según me dijo Alejo, estos elementos van a ser muy propensos a formar mis sales. Por ejemplo, sabemos que el cloro, si se une con el sodio, me forma el cloruro de sodio, el NaCl, que pues va a ser mi sal de mesa, ¿cierto? Puede ser un súper ejemplo, ¿cierto? Entonces, estos halógenos van a ser capaces de formar mis sales. De hecho, por sus raíces ontológicas griegas, mis halógenos, eh, si lo traducimos del griego al pues, nuestra lengua coloquial, significa formador de sal. Eso es un halógeno. ¿Listo? Y asimismo, mis anfígenos van a ser elementos que van a ser muy propensos a formar minerales. ¿Listo? Y ya, eso sería todo. Estos entonces van a ser poco capaces de formarme minerales y estos, perdón, de formarme sales y estos minerales. Otro espacio de publicidad para mis flashcards, de hecho, esta información también se encuentra contenida dentro de mis flashcards, dentro del apartado de química general. ¿Listo? Entonces créanme que la tabla periódica me va a dar muchísima información de muchísimas cosas, ¿vale? Y ahora sí vamos con el repaso, muy, muy rápido, de lo que hemos visto hasta el momento. Igual hoy no es tan denso, chicos. Hoy no es muy denso y también vamos a relacionar temas que hemos visto ya hace un tiempo. ¿Listo? Entonces, para Santi y para Johan, que creo que son los únicos que acabaron de llegar, creo que también llegó Azul, pero se fue. Bueno, el día de hoy estamos viendo nuestra tabla periódica. ¿Qué va a ser mi tabla periódica? Básicamente va a ser un ordenamiento de mis elementos químicos conforme a los protones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí en la tabla periódica, uy, espérenme, yo no estaba compartiendo esta. Bueno, aquí en mi tabla periódica podemos ver que pues, se organizan así exactamente. Miren, uno, dos, bueno, de izquierda a derecha, en sentido horizontal. No así, sino en sentido horizontal. Vamos a ver uno, dos, tres, cuatro y así. Y exactamente estos van a ser mis protones. ¿Listo? Entonces me va a organizar conforme a mis protones. Y pues estos protones también se pueden llamar dentro de mi tabla periódica y así es como van a encontrar la información, se me van a llamar números atómicos. Ojo, no se confunda con peso atómico porque mi peso atómico va a ser la suma de ¿qué? Chicos, para los que ya estaban, el peso atómico, ¿qué me suma?
Ujú, va a ser no, sí, 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 Cami, también, también tienes, o sea, sí es cierto, pero no responde a la pregunta. Exactamente, me va a sumar mis protones y mis neutrones porque pues obviamente, bueno, no, obviamente no. Resulta que mis electrones van a tener un peso prácticamente nulo dentro de mi átomo y como están en constante movimiento, pues no se van a poder pesar así como el núcleo de mi determinado átomo. Y sí, exactamente mi peso atómico va a ser un mol, que pues lo vamos a ver más adelante en mucho tiempo cuando veamos estequiometría. Em, sí, eso sería todo, creo. Así. Entonces, mi número atómico me va a representar mi número de protones. Tengan muy en cuenta eso, ¿listo? También me va a organizar mi tabla periódica según mi configuración electrónica, que configuración electrónica lo vimos la clase pasada. Y mis propiedades químicas, que van a ser mi afinidad electrónica, electronegatividad, energía de ionización y radio atómico, que las vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, mi tabla periódica se puede utilizar para predecir o tener una idea de las propiedades de mis elementos y el comportamiento de ese determinado átomo de ese elemento en mis reacciones químicas. Entonces, cuando veamos energía de ionización o electronegatividad, vamos a saber por qué el flúor es un elemento que reacciona con absolutamente todo. Me va a reaccionar hasta con todo me va a reaccionar el flúor por su alta electronegatividad dentro de mi tabla periódica y sus propiedades químicas, ¿listo? Entonces eso va a ser mi tabla periódica. Si nos llegan a preguntar como tal quién es la persona que me presentó la primera eh, tabla periódica coherente, va a ser Mendeleev, que es un químico de, uy, estaba súper mal cuando les dije hace 3 siglos, súper corría de la realidad, ni siquiera 2 siglos. Sí, hace como 160 años, por ahí. Sí, como 160 años, esta persona fue la que me introdujo la idea de la primera tabla periódica. ¿Listo? Y pues adicionalmente también tenemos sus personas que vinieron pues con la idea de una clasificación de mis elementos, ¿no? Que pues hasta este momento ya teníamos la recopilación de varios elementos que pues habían sido descubiertos ya sea por coincidencia o por cualquier cosa. De hecho, por ejemplo, contarles algo un poquito desagradable. Es que yo tengo muchas historias así de la química. Hay un elemento que no sé si recuerden que lo encontramos en biomoléculas y en célula, hasta en la sopa, llamada el fósforo, ¿cierto? Resulta que había un man, digamos hace 2 siglos, sí, ya hace 2 siglos, aunque no lo tengo muy claro, pero ni siquiera sé cómo se llama el man. Pero en fin, pónganle que en este momento se dio el auge del oro. Y ese man se dijo, oye, está el auge del oro. ¿Yo en dónde puedo conseguir oro? Y el man se empezó a preguntar, bueno, ¿yo cómo puedo crear oro? ¿Cómo puedo conseguir oro? Y resulta que se dio cuenta que había un fluido que salía de los seres humanos con un color muy parecido al oro. ¿Cuál es ese fluido? Pues la orina, ¿cierto? Entonces, exacto. Entonces, ese man literalmente fue a prisiones, a cárceles y se puso a pedirle pues todos los reclusos que en lugar de botar esa determinada orina, que pues ellos expulsaban de su cuerpo, las pusieran dentro de vasijas y que esas vasijas se las iban a analizar o a hacer cualquier cosa para, para convertirlas en oro, porque la orina literal, él pensaba que orinábamos solos, porque la orina pues tiene ese color característico dorado, ¿no? Que pues no debería ser así según médicos, si tienes la orina demasiado dorada es porque no estás consumiendo la suficiente agua, hasta donde tengo entendido, pero X, en ese momento era así. Y resulta que ese man estuvo por años, por muchísimos años, incluso décadas, investigando la orina y cómo podía esa determinada orina salir, convertirse en oro.
Entonces, no sé, pónganle cómo olía la casa y el laboratorio de ese man, olía horrible, ¿cierto? Porque, pues, uff, imagínense. Y resulta, no, Dios, no, no le tires cosas tan personales, pobrecita. Bueno, después de mucho tiempo experimentando, resulta que el man llega a una composición que al reaccionar con otra cosa se enciende. No he visto eso. Ok, ok, no he visto eso. Allá. Si quieres, ahorita lo busco y aclaramos las dudas, pero hasta donde tengo entendido. Pues obviamente en algún punto debe tener, porque pues el humano es algo súper, súper loco, ¿no? Pero pues no sé, no creo. No creo, se me hace raro. Bueno, X, entonces llegó una determinada sustancia que al reaccionar con algo se encendió. Y pues ahí, de esa forma tan equivocada, fue que se descubrió el fósforo, por ejemplo. Súper loco. En fin, entonces, pues esa es súper historia para recopilar que pues hasta este momento ya teníamos el conocimiento de muchísimos, bueno, de varios, no muchísimos, de varios elementos químicos que a lo largo del tiempo pues se han ido descubriendo, ¿no? Y ya, entonces como de esto. A su mismo forma, pues esta tabla periódica me va a recopilar mis elementos, que son un total de 118, que va desde mi hidrógeno, que pues tiene un protón, hasta mi organizón, que tiene 118 protones. Que exactamente recordemos que mi configuración electrónica me va a decir mi número de protones, ¿cierto? Eso siempre también recordemos. Y sí, son 118 elementos conocidos, que hay muchísimos que, como les decía a los chicos, que hay muchísimos que hasta el momento se sabe que existen, pero no han sido como tal vistos. Y a través de determinados laboratorios, mucha gente que le encanta, pues, la ciencia y a través de física cuántica y experimentos cuánticos y van creando elementos, bueno, van descubriendo, van probando, mejor dicho, la existencia de elementos a través de determinados experimentos. Entonces, por ejemplo, todos estos elementos que nosotros vemos aquí se sabe que existen, pero como tal no se han visto dentro en mi vida real. Se sabe que existen, ya tienen su nombre y todo. De hecho, miren, por ejemplo, este tiene, ay no, ya había leído Copérnico, olvídenlo. Y sí, todos esos elementos, por ejemplo, van a representar elementos que pues se sabe que existen, pero no han sido descubiertos como tal. Y pues mis elementos, también recuérdenlo, siempre van a estar organizados según mi número de protones en el núcleo atómico. Mi núcleo atómico va a tener algo llamado los isótopos. Otra cosa que se me olvidó mencionar, chicos, ténganlo en cuenta. Va a tener algo llamado los isótopos, que es el cambio de neutrones dentro, protón, isótopo, el cambio de neutrones dentro de mi átomo. ¿Listo? Vamos a también tener el isótono y otros cambios como así estructurales dentro de mi átomo que también están contenidos dentro de las flashcards para que lo recuerden. Pero sí, básicamente, por eso, por ejemplo, cuando vemos el número atómico, digamos que no sé, en el hidrógeno, tenemos bueno, tenemos un número atómico de 33. Y muchas veces nuestro peso atómico no va a ser 66. Exactamente, porque pues no tiene exactamente el mismo número de neutrones que de protones, porque resulta que mi peso atómico también me va a tener en cuenta los isótopos, que son el cambio de neutrones dentro de mi núcleo. ¿Listo? Toda esa terminología, yo igual pues la voy a adicionar a las sí, a las frascas, perdón, a las diapositivas para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y ahora vamos a ver información de mi elemento. Mi elemento me va a contener mi número atómico, que es el número de protones, mi peso, que es la suma de mis protones más mis neutrones, que van a ser los electrones de valencia que mi elemento está dispuesto a dar o a ceder o a pues atraer a sí mismo mi densidad,
qué tan denso es mi elemento, el nombre, que pues siempre, el nombre que siempre va a estar dado, pues sí, por ese determinado elemento que le da el descubrí, aquella persona que descubrió ese determinado elemento o el grupo de personas, el símbolo que va a siempre tener o una letra mayúscula o una letra mayúscula acompañada de una minúscula, que a veces puede ser intuitivo como el hidrógeno, que es H, o A intuitivo, o no tan intuitivo, mejor dicho, como el oro, que no es OR o O, bueno, no es OR porque pues ya tenemos el O que es oxígeno, sino AU. Y esto se debe a sus raíces ontológicas griegas, que AU es Aurus, ¿cierto? Entonces, también va a darme el punto de ebullición, que pues es el cambio de líquido a gaseoso, y el punto de fusión de sólido a líquido, ¿cierto? O el punto de fusión es del, perdóname, lo busco. Fusión. Ah, sí, es de sólido a líquido. Sí, exactamente. Está bien. Y adicionalmente también me da su configuración electrónica, que recordemos que a veces mi configuración electrónica va a estar resumida por un gas noble, el gas noble más cercano a mi determinado elemento, y pues se le adiciona la configuración electrónica restante para que sea precisamente el arsénico y no el argón, ¿cierto? Y ya, eso también me va a contener. Adicionalmente me va a contener la familia, que pues sabemos que es el grupo al cual pertenece ese determinado elemento, grupo el cual tiene características muy parecidas a ese elemento, como lo vimos como con el calcio, perdón, y el radio, ¿verdad? Que son alcalinoterros. ¿Listo? O también tenemos los metaloides, que pues son, como les dije, elementos, perdón, que van a actuar como metal o no metal dependiendo con la reacción que se encuentren o con las cosas que reaccionen, dependiendo de con quién estén, reaccionando de una forma diferente. Adicionalmente vamos a tener nuestras familias, que pues aquí fue cuando les compartí la tabla periódica, y pues recordamos que las familias son ese grupo de elementos que van a tener características muy parecidas y sí, van a tener características muy parecidas, van a tener cosas bastante parecidas. Entonces, por ejemplo, aquí les puedo mostrar un ejemplo así. Vamos a ver aquí los metales alcalinos, que son precisamente estos metales que se encuentran aquí, desde el litio hasta el francio. Y estos elementos van a tener unas características parecidas, que pues van a ser comunes en cenizas y vegetales y van a tener un carácter básico de basicidad, recordemos, en forma de óxidos. Entonces aquí ya me están involucrando tanto comida, por así decirlo, como pH, ¿cierto? Van a tener una baja densidad y van a tener un color propio y son blandos. Son altamente reactivos y deben ser almacenados en aceite para evitar la reacción de la humedad. Entonces, como que quiero que vean que estas familias, como les dije, van a tener características parecidas. Listo, que ustedes no consideran necesario, no he visto la primera pregunta donde les pregunten por una determinada familia, así específico como, uy, no, el rubillo se encuentra en la familia de los metales alcalinos, ¿cuáles son sus características? No he visto la primera pregunta, pero sí aquí les puse un super tip que es como que ustedes tengan en cuenta simplemente como los elementos más famosos en donde se encuentran ubicados. Por ejemplo, yo le decía a los chicos que el examen pasado nos dan una afirmación la cual decía, el hierro es un metal de transición. Aquellas personas que no sabían ni siquiera en dónde, qué era un metal de transición, ni en dónde estaba ubicado el hierro, o cómo yo podía saber si era un metal de transición o no, pues tal vez dudaron muchísimo esa pregunta, pero yo al saber que el hierro efectivamente es un metal de transición y que se me encuentra en el bloque precisamente de los metales de transición, pues yo podía marcar esa afirmación como correcta, ¿cierto? E ir con la siguiente afirmación. Entonces, sí, simplemente no les recomiendo tampoco que se memoricen las 18 familias o pues sí, todas las familias que hay, sino pues
las tengan en cuenta como los elementos más famosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un elemento también elementos también súper famosos, el oxígeno, el carbono, el fósforo, el nitrógeno y el hidrógeno, sabemos que son no metales. Se me van a encontrar en la familia de los no metales. Entonces, por ejemplo, si en el examen nos dicen el nitrógeno no es un no metal, sabemos que esa afirmación es completamente errada, ¿verdad? Porque efectivamente sí es un no metal. Entonces, como que con los elementos, por así decirlo, más famosos, bueno. Y también otro consejo que yo les puedo dar respecto a la tabla periódica es que se aprendan los más famosos, sí, y también no se dejen llevar de los falsos amigos. Como por ejemplo les decía ahorita, de que tenemos el yodo, que pues no es una Y, sino es una I latina y puede ser confundido con otros elementos. O sea, el Na, el sodio, ¿qué persona que no tenga ninguna información de la tabla periódica se va a imaginar que el Na efectivamente es sodio? ¿Qué persona va a saber que efectivamente el potasio es una K? O sea, yo te digo, y tú no tienes ninguna información de la tabla periódica, ¿qué elemento me representa la letra K? Pues tú no creo que lo primero que pienses sea en el potasio, ¿verdad? Entonces, todas esas pistas y todas esas cosas, así también otro muy famoso, el fósforo. Tú cuando veas una P, si no tienes ninguna información relevante a la tabla periódica, no vas a automáticamente digerir y pensar que la P me va a simbolizar el fósforo, ¿cierto? Entonces, como que como les dije, vayan haciendo como ejercicios de ir viendo los diversos elementos y tener una idea más o menos de qué se tratan, ¿no? Y su simbología, tampoco que se los memoricen porque pues no es la idea y tampoco es muy útil, pero sí que tengan más o menos una idea. Y no confundan elementos, ¿no? Entonces no me vayan a confundir por nada del mundo porque una vez, de hecho sí jugó con esto, me pareció muy chistoso, jugó con el magnesio y el manganeso, que tienen nombres parecidos, pero son cosas completamente diferentes. Este es un alcalinoterro y este es un metal. Entonces, sí, créanme que el UNAL tal vez los va a hacer confundir con eso, pero simplemente tengan un bosquejo, ¿vale? Exacto, ellos. Es porque no se han encontrado y pues son elementos que ya tienen unos núcleos inmensos. O sea, imagínense un núcleo atómico con 118 protones, sin tener en cuenta el número de neutrones. O sea, eso es algo inmenso. Exacto, exacto. Y miren que, por ejemplo, normalmente este tipo de elementos no los dan aquí, ¿cierto? Siempre tenemos nuestra tabla periódica que pues arriba tenemos unos edificios, bueno, pero arriba tenemos unos elementos que pues ya les voy a decir por qué los llamo edificios para que lo tengan en cuenta. Pero también aquí tenemos estos, ¿no? Pero resulta que estos realmente están contenidos acá. Realmente así es la forma natural de mi tabla periódica. ¿Listo? Pero tienen propiedades diferentes, por lo cual no se me muestra, por así decirlo, uy, de esa forma. Ay, ¿qué hice? Aquí, ¿listo? Entonces, por eso vemos este tipo de elementos aquí, que precisamente es algo muy chistoso porque ustedes lo pueden relacionar. El primer elemento de estos grupitos que se encuentran aquí se llama el lantano, perdón. Y estos precisamente van a ser los lantánidos. Asimismo, el primer elemento que se encuentra aquí es el actinio. Y estos precisamente van a ser mis actinios. ¿Listo? Pero estos encima van a estar contenidos acá, solo que los organizaron de esta forma porque, pues imagínense, es una tabla periódica así. Pues eso como que no se ve muy bonito, ¿verdad? Y sí, eso es como que les puedo contar por tabla periódica. Y en cuanto a familias, ¿vale? Y sí, ay, otra vez me pasó, lo siento. Lo que más recomiendo es en sí como ir relacionando los nombres, ir sabiendo.
que así como tenemos elementos como el calcio, que literalmente es Ca, también tenemos el sodio, que es Na, que pues no tiene nada que ver. Bueno, otra cosa, resulta que nosotros dentro de nuestra tabla periódica tenemos 18 grupos, ¿cierto? Mejor dicho, 18 columnas. Recordemos que las columnas son verticales, ajá, ¿cierto? Asimismo, resulta que en nuestra tabla periódica nosotros tenemos una forma, una segunda forma de nombrar a nuestras columnas. Entonces, no siempre lo vamos a encontrar como grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, así hasta el 18, no. También lo vamos a encontrar como grupo 1A, grupo 2A, grupo 3A. Suena un poco enredado, pero lo vamos a ver como nos los explicó Sarita el semestre pasado. Resulta que dentro de mi tabla periódica yo tengo unos edificios altos, ¿no? Que pues son el protagonizado por el hidrógeno, el berilio, aquí estos edificios son súper bajitos. Asimismo tenemos el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el helio. Estos me van a ser nombrados completamente normal del 1 al 8. Entonces vamos a tener el grupo 1A, 2A, aquí esto no lo saltamos porque son edificios bajitos, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y ahí termina nuestro grupo, ¿listo? Y así los edificios bajitos no los vamos a nombrar así, los vamos a nombrar con B. Entonces, ténganlo en cuenta, los edificios altos los vamos a nombrar con A, los edificios bajitos los vamos a nombrar con B, pero no tan naturalmente, porque resulta que mi grupo B va a iniciar como grupo 1 desde mi grupo, lo que sería normal, el 11. Entonces, este va a ser el grupo 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y hierro, los grupos de hierro, cobalto y níquel o 8, 9 y 10 me van a representar el grupo 11. ¿Listo? El grupo 8. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hierro, cobalto y níquel son el grupo 8. ¿Listo? Ok, ok. Entonces esa es otra forma que tal vez les pueden representar los grupos, pero no se me vayan a asustar. Bueno, simplemente los edificios altos del 1 a 8 normal, 1A, 2A, 3A, 4A, así hasta el 8A. Y mis grupos B van a del 1 empezando por el grupo 11, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, hierro, cobalto y níquel, grupo 8. B. ¿Listo? Eso es todo por tabla periódica. En cuanto a eso. Ahora no hemos terminado y pues ya vemos familias, todo esto, ¿cierto? Ya nos familiarizamos un poquito más con esta hermosa tabla periódica, porque miren que hay muchísimas familias. Vamos a hablar de nuestros periodos. Esto ya entra un poco más dentro de lo que llamamos configuración electrónica. ¿Listo? Recordemos que dentro de mi configuración electrónica yo tenía un número, el número más alto que yo tenía, ese era mi número cuántico n, ¿cierto? Que si yo tenía mi número cuántico 1, que pues mi números cuánticos eran del 1 al 7, ¿verdad? Resulta que asimismo este mismo número me va a representar mi periodo. Es decir, me va a decir en qué determinada fila, espérenme, ya les muestro la tabla periódica, me va a decir en qué determinada fila está mi elemento. Es decir, si el número más alto en mi configuración electrónica es 3, automáticamente yo sé que mi elemento se me va a ubicar en esta fila, única y exclusivamente en esta fila.
Si mi configuración electrónica, el número más alto es el 6, yo voy a saber que mi elemento se me va a ubicar en esta fila. Y así sucesivamente con, con todos mis elementos. ¿Listo? Tengan muy en cuenta eso. Porque si hay preguntas donde pues nos van a hacer como tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, dentro de mi configuración electrónica, el N me va a determinar en dónde se va a encontrar mi elemento, en qué fila. ¿Listo? Asimismo, tenemos nuestros bloques, que es algo muy bonito. Resulta que el número más alto acompañado de mi letra, o sea, yo tengo 5P, esta P adicionalmente me va a decir que mi elemento, además de estar, no sé, en la fila 5, 1, 2, 3, 4, 5, me va a estar en esta zona. ¿Listo? Porque su configuración electrónica tiene una P y su electrón de valencia, que recordemos que P es 6, ¿cierto? Porque tenemos S2, P, P6, D10 y F14, ¿cierto? Su electrón de valencia, el número por el cual esté acompañado, me va a decir exactamente en qué casilla va a estar mi determinado elemento. Entonces tenemos 5P3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, P en esta zona, 3, exactamente aquí se encuentra mi elemento. Otro, 5 de, bueno, vamos a hacerlo con otro. 5, bueno, 4S2, 4, 1, 2, 3, 4, S, exactamente en esta fila, 2, aquí se va a encontrar mi elemento. Y así sucesivamente. Mi tabla periódica me va a decir exactamente en dónde se va a estar ubicado ese determinado elemento, teniendo en cuenta también mi configuración electrónica. Ahorita les voy a enviar una foto de pues toda esta información contenida dentro de mi tabla periódica. Está un poquito feo porque pues lo hice el semestre pasado con mucho afán en la clase de Notepad, pero también este ejercicio supongo que se los vamos a poner en la semana 4 cuando veamos configuración electrónica y tabla periódica. Listo. Hasta ahí me hice entender a través de mi configuración electrónica cómo yo puedo saber en dónde está ubicado mi determinado elemento. Perfecto. Ok, ok. Entonces, literal, con tabla periódica y configuración electrónica, uf, es súper increíble, se los juro. Vamos a ver, por último, tres conceptos. Nuestros últimos tres conceptos. Sí, tres conceptos. Vamos a hablar de un concepto llamado electronegatividad, energía de ionización y la afinidad electrónica. También dichos conceptos están dentro de las flashcards, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta por si las quieren repasar. Yo sé que soy muy cansada con las flashcards, pero créanme que ayudan muchísimo, como les digo, siempre de los siempre. Resulta que dentro de nuestros elementos nosotros vamos a tener unas propiedades, ¿cierto? Porque pues nuestros elementos, además de estar organizados por protones, al tener un número determinado de protones y unas ciertas características, esto le van a tener, estas características les van a dar unas propiedades, por así decirlo, inconfundibles. Que yo sé que si mi elemento se encuentra aquí, por ejemplo, yo voy a saber que mi elemento va a reaccionar con absolutamente todo por sus propiedades y su ubicación dentro de la tabla periódica. Dichas propiedades son las que les acabé de mencionar, ¿listo? Entonces, espera un momentico, voy a buscar la imagen.
Bueno, entonces vamos a recopilar lo que llevamos hasta el momento, ¿cierto? Nuestra tabla periódica nos va a organizar nuestros elementos conforme a mis protones. A través de la configuración electrónica de mi tabla periódica, o bueno, de ese determinado elemento dentro de mi tabla periódica, yo puedo saber, sin saber exactamente cuál es el elemento, el periodo, el grupo y, en fin, exactamente en dónde se me va a ubicar ese elemento a través de simplemente la configuración electrónica. Asimismo, a través de mi configuración electrónica, yo voy a tener en cuenta tres conceptos: la energía de ionización, la electronegatividad y el radio atómico. ¿Listo? Entonces, mi energía de ionización va a ser exactamente la energía necesaria para quitar un electrón a un átomo neutro. Es decir, la energía que yo necesito para quitarle un electrón a cualquier átomo, básicamente. Entonces, entre más a la derecha y hacia arriba yo tenga mi elemento, más energía de ionización yo voy a tener. ¿Listo? Entre más a la derecha y hacia arriba. Mi energía de ionización va a crecer de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, de esta forma. ¿Listo? Asimismo, pasa con la afinidad electrónica, que va a ser la energía liberada al hacer este proceso de quitarle un electrón a un elemento. ¿Listo? Me hago entender. Vamos a hablar de nuestro maravilloso cloruro de sodio. No, bueno, espérense, mejor les muestro acá. Cloruro de sodio, NaCl. Resulta que pues a mi cloro estar más a la derecha y hacia arriba va a tener muchísima más energía de ionización que mi sodio, que digamos que está a la izquierda. Sí está arriba, pero está a la izquierda. Y recordemos que mi energía de ionización va a crecer de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por lo cual mi cloro tiene una energía de ionización muy, muy grande, ¿cierto? Por lo cual, al tener una energía de ionización tan grande y tener una capacidad muy grande de poder robar ese electrón, mi afinidad electrónica, bueno, mi cloro, al robar ese determinado electrón, va a ser estable y no va a liberar tanta energía así, ¡bof! Demasiada, porque no la necesita. Mi cloro ya tiene una energía de ionización muy grande, por lo cual no necesita desperdiciar tanta energía para quitarle ese determinado electrón a mi sodio y que se forme el sodio. Digamos que mi sodio es el que me quiere robar los electrones de mi cloro, ¿cierto? Resulta que recordemos que mis alcalinos van a tener como número de oxidación o número de electrones de valencia, el 1, ¿no? Porque de hecho es una de las propiedades que tiene. Está en el grupo 1 y tiene un electrón de valencia, así como el hidrógeno. Imagínense la energía necesaria que tendría que utilizar el sodio, que de por sí ni siquiera tiene energía de ionización, para quitarle los 7 electrones al cloro. Sería inmensa, muchísima, ¿verdad? Y no sería para nada estable el sodio al quitarle esos 7 electrones al cloro y pues no podría, ¿no? Porque pues no tiene la energía de ionización necesaria. Hasta ahí me hago entender.
Epa, ¿a qué te refieres con cam- que puede cambiar de elemento? Sí, no. Los elementos, recordemos que son las unidades fundamentales y sustancias puras, literalmente de lo más puro de lo puro que hay. Entonces tú no puedes cambiar un elemento, nunca de los nunca. Es un elemento, recordemos que es un átomo. Y pues ya sabemos qué pasa si separamos un átomo. Sí, al robar y perder electrones, eso es algo muy loco, porque ponle que el sodio, y también está dentro de las flashcards, el sodio es un elemento, es un metal completamente duro, cero blando, o sea, súper, súper fuerte. Y el cloro es un no metal, pero es bastante electronegativo y corrosivo. Y al unirse, cambia completamente sus propiedades. Entonces, al tener algo literalmente caos, tanto de parte del sodio como de parte del cloro, al unirse, cambian completamente sus propiedades químicas. Ujú, epa, exacto. Entonces, por eso exactamente que dice idos, no van a cambiar. Ujú, exacto. Epa, epa. Ujú, epa. Y también, pues, exacto. Y también pues tengan en cuenta que al unirse un determinado, pues un compuesto, como por ejemplo el cloruro de sodio, que es el ejemplo que pues siempre se ponen porque es un ejemplo bastante útil, van a copiar completamente las propiedades, ¿listo? Entonces ya no me va a ser un cloro así súper corrosivo, ni un sodio súper duro, un metal alcalino, sino me va a ser cloruro de sodio, sal de cocina, con la que puedo cocinar y sazonar todo súper a gusto. ¿Listo? Bueno, voy a ya empezar a acelerar porque ya se va a acabar. Ya se va a acabar el tiempo y ahorita viene la clase de nocturno. Entonces, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba? Chicos, ¿en qué estaba? No sé por qué terminé en esta diapo. Ah, sí, en estos términos. Espérenme, me salgo y lo pongo. Entonces, eso exactamente va a ser mi energía de ionización. Ahorita les voy a poner como tal las definiciones al final de las diapos antes de pasárselas, pero sí, básicamente es la energía necesaria para yo robar electrones de un determinado átomo, que me va a crecer de izquierda a derecha y de arriba, de abajo hacia arriba. Asimismo como la afinidad electrónica, que pues va a ser mi estabilidad que va a tener mi elemento al robar ese electrón y la energía liberada cuando yo robo ese electrón. ¿Listo? Asimismo la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para traer los electrones hacia sí mismo. ¿Listo? Entonces, entre más electronegatividad ese elemento tenga, más capaz va a ser de atraer los diferentes átomos a su alrededor de cualquier elemento a sí mismo, que crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, aquí es lo que yo les comentaba, por ejemplo, el flúor. Resulta que el flúor literalmente no puede ser algo más, no puede haber algo más electronegativo que el flúor, porque resulta el flúor es el elemento más cercano al cielo, es el elemento que está a nada de convertirse en un gas noble. Y miremos que está lo más de izquierda a derecha que puede haber, que pues la derecha sería esta, y abajo hacia arriba, lo más arriba que puede haber antes de ser un gas noble. Entonces mi flúor me va a ser completamente electronegativo. De hecho, si pueden ver, hay un canal de química, pues para que los que nos gusta la química, que se llama Aitami o Reacciona y Explota.
el cual fue a un campo de laboratorio de flúor en el cual hicieron bastantes experimentos y se vio como la electronegatividad y el peligro del flúor, digamos, para en general absolutamente todo, porque el flúor, como les digo, reacciona con absolutamente todo, con cualquier cosita me va a reaccionar el flúor, porque el flúor va a estar desesperado, lo más desesperado por volverse un gas noble. ¿Listo? Entonces, al estar tanto a la izquierda a derecha como abajo hacia arriba, va a tener una energía de ionización y una electronegatividad y una afinidad electrónica inmensa, ¿vale? Bueno. Entonces, sí, eso sería todo por afinidad electrónica, electronegatividad y energía de ionización. Y tenemos, por otra parte, el radio atómico, que es básicamente la distancia de nuestro núcleo a la capa más externa de electrones. No, perdón, a la capa, sí, a la capa más externa de electrones, no mentiras, no creo que sea de electrones, a la capa más externa de nuestro, pues, sí, de nuestro átomo. Entonces, nuestro radio atómico, nuestra inmensidad de átomo, me va a crecer de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces, póngale que literalmente el radio atómico es todo lo contrario a los demás, es el rebelde de mi tabla periódica. Así como energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad me van a crecer de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, el radio atómico me va a hacer todo lo contrario. Me va a crecer de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Literal, Dios, literal. Entonces, sí, eso sería estos tres conceptos. Les voy a poner la definición en la siguiente diapositiva. Y creo que eso sería todo, chicos. Realmente no sería nada más por la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión, algún cuestionamiento? Fui muy rápido, fui muy lento. ¿Tienen alguna pregunta de cualquier tema? Creo que no hay preguntas. Epa. Bueno, está bien. Poco.